Ahí ya no se escuchaba. Bueno, buenas noches. En la clase 6, segundo encuentro de probabilidad y estadística para las comisiones C y Bien, vamos a retomar lo de la clase pasada, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios. Así que vamos a ir a la parte de, bueno, lo que estábamos haciendo, los ejercicios prácticos. La presentación que le subí a nuestro Drive es la misma de la vez pasada, ¿sí? Hoy vamos a, en estas propiedades, ¿sí? Fíjense la media, más o menos el desvío típico o estándar. ¿Qué significa esto? Sí, este cuadrito, que también ustedes lo tienen en la teoría, lo vamos a analizar ahora con el ejemplo que vamos a hacer. Le agregué esto también, ¿sí? La parte de cómo se calcula si me piden menor a un valor, mayor, sí, ejemplo. ¿Ahí me escuchó? No. Se Voy a corta, profe. compartir esto. Bueno, y voy a tratar de otra manera a ver si me conecta. Pasa que hoy parece que el internet del poco, sí. A ver. No, no me anda al celular. Ahí les abro la pantalla de lo que habíamos quedado la vez pasada. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí? Sí, ahí el ejercicio anterior de la semana pasada. Bien. Habíamos quedado en el B, ¿sí? Fíjense que acá el único detalle que por ahí le cambié es la anotación acá. Sí le saqué entre un valor y otro, le saqué el igual acá, porque son los mayores que, entre un valor y el otro son los mayores que 100, ¿sí? 100.000 y menores o iguales que 150.000. Esa es la única anotación que le saqué. Lo otro es todo lo mismo, ¿sí? Había quedado de tarea el C. Sí, teníamos que calcular más de 220.000 al mes. Vamos a recordar el ejercicio. Los salarios mensuales de los recién graduados que acceden a su primer empleo se distribuyen según una ley normal de media 130.000 pesos y desviación típica 60.000 pesos. O sea que nos da de datos. Por un lado la media, o sea que nos está dando mu. Si estos datos nos da el problema siempre, nos da la media, que es 130.000. Y el otro dato que nos da es la desviación típica sigma, que es como una O, parecía una O, que nos da 60.000 pesos. Con eso estábamos resolviendo todos los ejercicios. La diferencia es que acá, calculando manualmente, o sea, algebraicamente a mano, sí nosotros usamos sigma, pero cuando vamos al Infostat, la diferencia es que nos pide la varianza, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, sí que es lo mismo, sigma al cuadrado, ¿sí?
es elevar esto al cuadrado y tenemos la varianza. ¿Qué nos daba esto? Después es 6 ceros más. Bueno, entonces acá calculamos manualmente y después calculamos el más fácil es con el programa. Nos había quedado de tarea el C, ¿sí? Dice, tenemos que calcular el porcentaje de graduados que cobran más de 220.000 al mes, dice. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Que veníamos haciendo. Vamos a borrar esto, vamos a ponerlo para otro lado. Vamos a hacer el C acá. Dice más de 220.000 al mes. O sea que tengo que calcular la probabilidad o el porcentaje de graduados que cobran más de 220.000 al mes. Acuérdese que lo que está tabulado, ¿sí? Lo que está estandarizado, porque es una variable estandarizada la que tenemos que usar para usar la tabla de la distribución normal, ¿sí? Esa tabla está estandarizada porque esa tabla me da los valores de probabilidad cuando la media, ¿sí? La media es 0 y el desvío típico estándar es 1. Entonces, cuando me dan un problema donde no pasa eso, ¿sí? No está estandarizado, lo que tenemos que hacer es estandarizar las variables. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo estandarizamos una variable? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula para estandarización de variables. ¿Sí? Z es igual a X menos mu, la variable menos la media, dividido el desvío típico o estándar. ¿Sí? Y de acuerdo al valor que me da, yo tengo que ver el valor de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué pasaba acá cuando yo tengo que calcular una vez que estandarizo la variable? ¿Sí? Me va a quedar una variable Z. Tengo que calcular la probabilidad de Z mayores a ese otro valor. Estandaricen la variable. ¿Qué va a ir en la parte de X? ¿Cuánto vale X? 220.000. Bien, 220.000. calculen entonces 220. Menos 130.000 dividido 60.000. Bien, menos la media. Exactamente. Eso da 1,5. Bien ahí. Y el desvío típico o estándar que era 60.000. Es 60.000. Entonces tengo que calcular los Z mayores que, ¿cuánto les dio? 1,5. 1,5. Bien. Acuérdense que la tabla nos da los valores menores iguales que, o lo acumulado hasta el momento, ¿sí? Entonces, si nosotros dibujamos la tabla, perdón, la distribución normal, ¿sí? Tenemos acá la media. Que en nuestro caso es la media 130.000, ¿sí? Y fíjense, ahora está estandarizado, ¿sí? Porque acá la media, acuérdense que es 0 estandarizado, ¿sí? ¿Este valor dónde va a ir? ¿A la izquierda o a la derecha? Porque acuérdense que tiene una parte negativa y una parte positiva. Y si la media está en el 0, acá está la media, ¿dónde va a ir ese valor? A la A derecha. la derecha. Bien, a la derecha. Entonces agregamos acá el valor, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, acá. Este es el valor que estandarizado sería 1,5, ¿sí? Por ahí el 5 me salió feo.
Sí, acá es 1,5. Bueno, y fíjense, acuérdense que nosotros tenemos que calcular esa probabilidad y a nosotros la tabla nos arroja siempre que buscamos todo el valor de la izquierda, sería, ¿sí? Menores o iguales que el valor de la izquierda. Y acá me está pidiendo los mayores a ese valor, ¿sí? Me está pidiendo esta parte. Esto es lo que tengo que calcular, ¿sí? Todo lo de la derecha. ¿Cómo voy a hacer ahí? Si tengo que calcular a mano. Acuérdense que toda la probabilidad debajo de la curva, ¿cuánto es? 1. 1. Bien, es 1. Entonces tengo que hacer 1 y ¿qué hago? ¿Le sumo o le resto? Le resta. Bien, le resto la probabilidad de Z, porque fíjense que si yo busco ese valor, no me va a dar los mayores, ¿sí? Me va a dar todos los menores. Entonces acá, esto tengo que calcularlo de esta manera. Y ahí recién voy a obtener la probabilidad buscada, digamos. Acuérdense que ese 1,5 que está estandarizado lo encuentro en la intersección de fila y columna. A veces este valor estandarizado me puede dar negativo, si el valor que estoy buscando está a la izquierda de la media o esperanza muestral acá, esperanza matemática. Entonces, acá yo les voy a abrir la tabla. Es 1 menos. Esperen que acá les voy a agrandar. Y voy a ir a la parte positiva, ¿sí? Fíjense que tiene dos partes acá. Bien, me había dado 1,5, ¿sí? Cuando es 1,5, tengo que ir a la intersección de fila y columna con el 0, ¿sí? 1,5 sería acá. Si fuese 1,51, tengo que seguir 1,51, 1,52, ¿sí? La intersección de fila y columna. Y en este caso, ¿cuánto es esa probabilidad que estoy trabajando? ¿Cuánto es? Es este valor, ¿sí? 0,9332. 0,9332. Exactamente. 1 menos Bien, esta tabla 0,9332. por ahí es el procedimiento algebraico paso a paso sería. Acuérdense que es 0, ¿sí? La probabilidad. 9332. Bueno, entonces la probabilidad, cuando yo hago eso de X mayores a, o sea, los salarios, el porcentaje de graduados que cobran más de 220.000, ¿sería cuánto? Tengo que realizar esa operación. 1 menos 0,9332, ¿cuánto les da? 0,0668. 0,066. 0,066. Bueno, ahí si quieren lo ponen, pero para sacar la conclusión nosotros podemos poner igual o congruente y el qué sería, ¿cuánto por ciento? Redondeamos si queremos. 7%. Bien, 7%. Es- Entonces, fíjense, los que cobran más de 220.000 pesos al mes, sí, serían el 7% de esos graduados. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Que esto obviamente lo podemos calcular fácilmente con el Infostat, sí. Fíjense que vamos a estadísticas, probabilidades y cuantiles.
Y acá le tenemos que modificar los datos nomás. Poníamos la media, que la media en este caso 130. La varianza. Y el valor de X, que en este caso el valor de X es 220.000. Y ahí calculamos. Siempre por defecto les va a quedar tildado la normal, o sea que ya está tildada. Y fíjense que acá nos da los que cobran menos o igual de ese valor y los que cobran más de ese valor. Y tenemos que saber dónde mirar, nomás que en este caso es este, porque nos está preguntando los que son los que cobran más de ese valor. Y nos da acá el mismo valor que habíamos calculado, ¿sí? Y después teníamos que, si vamos a aplicaciones didácticas, gráfico de funciones de densidad, nos hace el gráfico acá también, lo mismo, ¿sí? Por ahí acá ya nos arroja directamente el valor. Siempre teniendo en cuenta eso, que para el cálculo, o sea, haciendo el procedimiento manualmente, tengo que usar el desvío típico, pero acá el Infostat no me pide el desvío típico, sino que me pide la varianza. Entonces eso tengo que tener en cuenta, ¿sí? Acuérdense que casi siempre el problema le suele dar el desvío típico. ¿Cómo obtengo la varianza? Elevando al cuadrado ese desvío típico y ya está, ¿sí? Entonces acá también me da las opciones, ¿sí? Me da las opciones, por ejemplo, en este caso que me preguntaba, que eran si mayores. ¿Sí? Mayores o iguales. Fíjense que acá, ustedes ven el valor de acá, no es Sí, el mismo, ¿o no? Porque acuérdense que esto acá, yo como lo calculé manualmente, digamos. Acá en este caso que me está pidiendo mayor o igual, me sirve más el de cuantiles, probabilidades y cuantiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo hago un procedimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta que me arroja los valores menores o iguales, ¿sí? Lo que hago es restarle ese valor. Y ya acá por defecto me arroja el mayor solamente. ¿Sí? Entonces acá, esperen que voy a cambiar esto. Cuando quiero graficar, sí, acá me parece que le puse algo mal. Espérame un momento. Ay, acá, mayor o igual. Bueno, acá fíjense. Acá, ¿qué me faltó poner acá? Bueno, por eso no me arrojaba igual. Me faltó poner mayores o iguales el valor de X acá. 220. 220.000. Bueno, me fijo que esté todo bien. Que no me haya pasado ni un cero. Bueno, creo que está bien. Y acá sí me da ahora, ¿sí? Eso siempre, por ahí fíjense, presten atención de poner todos los datos. Lo bueno es que si ustedes hacen de las dos maneras, por ahí tienen la forma de verificar que están haciendo bien, ¿sí? Eso es lo bueno que tiene. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, el programa me hace automáticamente, ¿sí? Que también es parte de la lógica de algunos ejercicios. Por ejemplo, el que ustedes tienen, que tiene un montón de preguntas. Tienen
Otro ejercicio, acá voy a ir al... El que tienen en la actividad 2 de el apunte. Y ese tiene un montón de preguntas ahí. Tienen este, ¿sí? Fíjense que nos da la media de 500 estudiantes de un instituto que pesa 70 kilogramos. Esta es la media, ¿sí? 70 es la media. Entonces, todos esos datos ustedes lo pueden ir anotando acá. A ver, acá está muy chico. Bueno, ahí les aumento, ¿sí? Este es el que ustedes tienen en el apunte. Tienen que sacar los datos, cuánto vale la media y hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale la media acá? Setenta. 70, ¿La 70 media? kilogramos. Bien. Siempre saquen los datos igual como para no confundirse. Y la desviación típica. Que también les da directamente. Ya sabiendo que el Infostat me va a pedir la varianza, ustedes sacan la varianza. ¿Cuánto sería la varianza? 9. Bien, 9, porque acuérdense que lo único que tienen que hacer es elevar el desvío típico al cuadrado. Y acá daría 9. Dice, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, eso siempre les va a decir el problema, porque por ahí no se distribuyen normalmente, sino que tenemos que usar otras distribuciones. Así que las otras dos son para variable discreta, que vamos a dar en la próxima clase, no en la 7, sino en la 8, ¿sí? Porque la 7 es de repaso. Para variables discretas, sería la binomial y la de Poisson. Hay otras continuas también, como T-student, chi cuadrado, que tienen otro tipo de comportamiento, los datos de ese tipo de distribución. Si yo la clase 8 les voy a traer los tipos de distribuciones que hay, ¿sí? Hay un montón de distribuciones continuas, discretas. Lo que hagamos acá son las más conocidas, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar es en esta clase, como vieron, la distribución normal, y en la 8, la binomial y la de Poisson. Bueno, el A. ¿Qué nos pide el A? Dice entre 60 kilogramos y 65. Es parecido, ¿sí? Al que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Porque fíjense que, voy a agrandarlo más. Tengo que calcular la probabilidad de X, que está mayor, o sea, a 60 kilogramos, y menor o igual que 65. Esto es una notación porque me calcula entre esos valores, ¿sí? Porque cuando le restamos ¿sí? Estandarizado, los menores o iguales los restan. Entonces, por eso es esta notación. Y está entre esos valores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que estandarizar esta variable porque acuérdense que no está estandarizada porque la media no es 0 y el desvío típico no es 1.
Entonces, cuando no pasa eso, que cuando la media no es 0 ni el desvío típico y la varianza no son 1, sí tenemos que estandarizar con la fórmula. Este le podemos poner Z1 y a este Z sub 2. Bueno, ustedes estandaricen ahí, me dicen cuánto les dio, ¿sí? Cualquier cosa que necesitan que les explique, les doy unos minutos para que calculen, ¿sí? Les vuelvo a explicar, no hay problema. Pero si entendieron, calculen entonces Z1 y Z2. Acuérdense que la fórmula siempre es la misma, ¿sí? Es X menos mu sobre sigma. Les doy unos minutos, les doy hasta 4 minutos. A las 8:05. 6 minutos. Y ahí me dictan, a ver. ¿Hasta ahora ven bien, chicos, lo que estoy explicando? ¿No se traba? Se ve bien, profe. No se traba. Ah, bueno. Sí, porque hoy, por Mucho ejemplo, mejor. no anda internet del celular y anda el de la casa, sorprendentemente. Sí. Pero bueno, lo importante es que no se tilde ni nada. Tienen que hacer tranquilos, ¿sí? Por ahí la parte del numerador, sí, lo que siempre les recomiendo es que hagan, por ejemplo, Z1, ¿sí? Sus variables son 60 y 65, entonces 60 menos 70, aprietan el igual y después dividen por 3. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan o sea, si cargan eso en la calculadora, ¿qué es importante que pongan para que les haga bien la operación? ¿Qué tienen que poner? Fíjense que si yo hago esto, Paréntesis. eso, sí o ¿Será? sí paréntesis, porque acuérdense que la calculadora sigue la lógica matemática de las propiedades de las operaciones. Entonces, si yo no le pongo el paréntesis, me separa en término y me hace otra operación que nada que ver, ¿sí? Entonces, por ahí siempre les recomiendo que pongan 60, todo lo del denominador lo hagan de una y después lo dividan, ¿sí? Entonces, 60 menos 70, ¿sí? Aprietan el igual y a eso recién lo dividen por 3. Si lo cargan en la calculadora, acuérdense siempre de ponerle paréntesis, porque ustedes si hacen 60 menos 70 y le cargan ahí nomás el dividido 3, lo que va a hacer la calculadora es separarle en términos, hacer 60 menos 70 dividido 3, o sea, le separa en términos. Entonces sí o sí tienen que poner esto entre paréntesis. Sí, por eso siempre por ahí les repito, aprieten el igual, después dividan por 3. De la misma forma calculan Z2, nada más que acá en vez de 60 va a ir 65 para la otra variable, ¿sí?
Bueno, cuando calculen Z1 y Z2 me dicen a ver cuánto les dio. ¿Cuánto les dio Z1? Z1 me dio menos 3,33 periódico. Bien. Acuérdense que lo tenemos que redondear a las dos cifras, ¿sí? Lo dejamos ahí, menos 3,33. ¿Y Z sub 2 cuánto les dio? Menos Menos 1,67. 1,67. Menos 1. Bien, bien. Está redondeado a las dos cifras, porque eso es lo que hace el programa igual. Y para buscar en la tabla lo mismo. Ok. Bien. Entonces acá lo que tenemos que hacer nos pide si calcular la probabilidad entre esos valores. Nosotros tenemos una distribución normal donde la media, ¿sí? Acá tenemos de 70 kilos. Pero fíjense que a pesar de que la media, el promedio de los datos es 70, nos pide nosotros que calculemos cuántos estudiantes, o sea, suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos estudiantes pesan, ¿sí? Entre 60 y 65 kilos, que sería menos de 70, o sea, acá. Ujú. ¿Sí? Esta probabilidad. Entonces, acuérdense, si queremos calcular probabilidad, acá, nosotros estandarizamos la variable, porque acá lo que nos quedó es Z1, ¿sí? Que sería menos 3,33. ¿Sí? Menor que ese Z, porque ahora ya no es X, es Z, y menor o igual que menos 1,67. Entonces, acuérdense que, como siempre, la tabla nos arroja la probabilidad de la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo busco la de menos 3,33, acuérdense que acá está el menos 3,33 y acá el menos 1,67, ¿sí? Si yo busco esta probabilidad, me va a arrojar toda la probabilidad menor o acumulada hasta ahí, lo de la izquierda sería. Entonces, acuérdense que teníamos que hacer. Ahí teníamos que hacer una resta. ¿A la probabilidad de quién le sumamos o le restamos? ¿La probabilidad de quién? Y ahí Z1 sería menos Z2. Acuérdense que este es Z1, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y en los negativos, acuérdense que cuanto más cerca, el que es más grande en valor absoluto en realidad es más chico, porque para allá voy hasta el menos infinito para acá, ¿sí? ¿Se entiende o no? ¿Qué tenía que Sí. hacer? A la probabilidad del más grande le resto la probabilidad del más chico. Hablando de negativos, ¿quién es más grande acá? Menos ¿Quién está más cerca del 1,67. cero? Bien, El ¿quién menos está más 67. cerca del cero? ¿Se entiende o no? ¿Me explico ahí? Es como que tenemos que tener en cuenta el orden, o sea, el orden en Z sería el orden en los números negativos. Acuérdense que cuanto más me acerco al cero, más chico se hace el número, pero en realidad es más grande. ¿Se entiende? Entonces, el número mayor acá es menos 1,67. ¿Por qué tengo que hacer eso, digamos? Porque la probabilidad del más grande, sí, es acá. Si acá tengo la probabilidad de menos 1,67 y me va a arrojar todo lo de la izquierda. Pero si a eso le resto este otro pedacito, ahí me va a dar la probabilidad de lo que yo estoy buscando, que es esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahí tenemos que mirar la tabla. Entonces, vamos a la tabla acá.
Entonces, primero acuérdense que menos 1,67 tengo que buscar. Bueno, ¿ahí qué sería? Fila y columna, ¿qué me quedaría? 67. 0,0475. Bien ahí. Sí, sí. Ah, no, Fíjense, no. menos, sí, 0,0. Sí. 0,0475. Acuérdense que acá es como que no le ponen el 0, le ponen .0. Pero sé que las probabilidades, como están en proporción, todas son menores a 1. Entonces le falta el 0 adelante nomás, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Acá voy a poner que era 0,0475. Menos, y ahora tengo que buscar la de menos 3,33. A ver, ¿dónde está acá? Menos 3,33. ¿Cuánto les queda eso? Un 0,0005. 4. 4 sería. Pues fíjate que acá está menos 3,30. Menos 3,31. Menos 3,32. Menos 3,33. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Bien, entonces acá 0,004 es 0,0004. Y hacemos esa resta. ¿Las tablas están cargadas en el Drive, profe? Está cargada en el... Sí, está cargada en el... Ay, la captura como la tengo acá en la presentación nada más. Porque Ah, ok. después cuando no está en la tabla, solamente usamos el programa. Si ahora vamos a ver un ejemplo que me da 6,60 y algo y usamos el programa nada más, así como para no seguir con tablas. Igual si Bueno, ustedes buscan, yo les voy a cargar una que esté completa, ¿sí? Porque acá está como lo que más se usa. Les voy a bueno, cargar una que esté completa igual, ¿sí? gracias. Que tiene 3 páginas por ahí nada más. O 2, creo, 2 tiene. Bueno, ¿cuánto les dio? La diferencia, Cero, ¿no? Sí, 0,0471. 0, 0471. 0,4. ¿Está bien? o sea, ¿qué porcentaje sería de estudiantes que pesan entre 60 y 65? Sería un 5%. Exactamente, tienen que poner ahí. Pero él Pesan pregunta, entre... pregunta la cantidad de alumnos o de estudiantes. bien. ¿Y cómo podemos calcular ahí la cantidad de alumnos? Porque Lo fíjense que son multiplicamos, 500 estudiantes. lo multiplicamos por los alumnos. Bien, fíjense. Acá lo que podemos hacer es una regla de qué.
Porque yo acá tengo el 100%, ¿no? Fíjense acá, ¿qué me está dando? Ahí me está dando el 100%. O sea, fíjense que el 100% de los alumnos, ¿sí? ¿Es cuánto? 500. Bien, es 500. 500 estudiantes. Ahora me está preguntando cuántos alumnos. Yo acá tengo el porcentaje, nomás que es redondeando, ¿sí? ¿Es cuánto? El 5% X. O sea, acá tengo 5%, pero me está pidiendo acá la cantidad de alumnos, acá en alumnos, ¿sí? Acá le vamos a poner una A chiquita. Esto no sé. Sí, esto es lo que tengo que calcular. ¿Qué hago entonces? Regla de 3. Pero, ujú. 25 alumnos. Entonces, acuérdense, este por este dividido este, ¿sí? Los porcentajes se simplifican y el resultado me quedan alumnos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? 5 por 500 y a eso lo dividen por 100. Y me da 25. ¿Me entendieron ahí todo cómo se hace? Una vez que ya tengo el total y tengo el porcentaje, es como que ya lo único que me resta hacer es una regla de 3 simple y nada más. ¿Hasta ahí me siguieron todos o no? Por acá sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe, sí. Bien. Ahora dice más de 90 kilogramos, dice ahí. Fíjense que acá está rara la pregunta porque si vemos acá, ¿sí? El promedio, o sea, la mayoría pesa 70 kilogramos, o sea, se fue mucho el número ahí. Está como rara la pregunta, ¿no? Pero a propósito, digamos, es a propósito esa pregunta. Bien, vamos a hacer este primero en el programa y después vamos a hacer este otro, el B, ¿sí? Porque por ahí quise hacer el del apunte porque sí, a uno facilito en clase y después le dejo hacer este, está solito, digo, este está más complicado el que tienen en el apunte, entonces por ahí es mejor hacerlos del apunte. Bueno, vamos a abrir entonces el Infostat. Cerramos este. Probabilidades y cuantiles. Y acá me pidió que calcule los de entre 60 y 65. Entonces acá me va a calcular de a 1, ¿sí? Acá es como que lo mismo tengo que hacer manualmente, porque acá puedo poner de a un valor, ¿sí? Entonces por ahí, cuando me pide entre dos valores, el que está bueno para usar es el que me tira la gráfica de la función de densidad, porque acá me dice entre, ¿sí? ¿Entre qué valores? Entonces, la media acá, ¿la media cuánto es? 70. 70, 70. La varianza era 9. 9 y acá pongo entre qué y qué valores. 60 y 60 65. menos 60 me puse ahí. 60. Por ahí se tilda, pero 65 y acá 60. Bien, fíjense que les grafica y acá les da ese 5%, ¿sí? Les da, por ejemplo, la probabilidad de ese evento. Y acá les marca, ¿viste? Una distribución normal es de 70 la media y 9 la varianza, les pone acá, ¿sí? Pero es cuestión de solamente calcular la varianza con el programa. Y acá ya les da la probabilidad, ¿sí? Por ahí, si les pide algo además, así como este, que en vez de pedirle la probabilidad, le pidió el número de alumnos, es como algún paso extra nada más, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí me siguieron con el programa también? Sí, Bueno, sí, sí.
Vamos a este. Este por ahí está un poco más fácil igual. Sí. Más de 90 kilogramos, dice. ¿Qué tengo que hacer ahí? Fíjense. Acuérdense que la tabla me arroja el acumulado hasta el momento, los menores o iguales, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular a mano esto, sí, acá voy a borrar un poco igual. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Sí, bien. Otra cosa que les quería explicar, sí, antes de eso, es esta parte de la teoría que no les expliqué la vez pasada, pero es bastante simple igual. Sí, por ahí, creo que si ustedes lo ven, no van a entender acá en la teoría, entonces está bueno que les explique acá qué significa. Hay en algunos ejemplos en que esto se disparan los valores, pero tendría que dar un valor coherente. Fíjense que cumple con ciertas propiedades. Cuando tengo la media, tengo acá un intervalo. Me dice que los datos, el 68,26% de los datos entre la media, le resto o sea, armo un intervalo con la media o esperanza menos el desvío típico y la media o esperanza más el desvío típico, ¿sí? Acá en este intervalo que obtengo de hacer esa operación, van a estar el 68,26% de los datos. Entonces nosotros, por ejemplo, con nuestro ejemplo, ¿sí? Si armamos ese intervalo, nos dice que ahí van a estar el 68% de los datos. Después nos da otros, por ejemplo, si yo hago la media más menos 2 desvíos o sea, 2 veces el desvío, me va a quedar un intervalo donde están el 95% de los datos, ¿sí? 95,44. Creo que ustedes tienen otro valor en el apunte, pero es como redondeado, nomás es lo mismo, ¿sí? Y después, si hago la media más o menos 3 veces el valor del desvío típico o estándar, voy a tener un intervalo donde está el 99,74% de los datos. Entonces, vamos a tomar este ejemplo que dan valores coherentes, digamos, ¿sí? Sé que la media es 70. Digo, en este intervalo van a estar el 68% de los datos. ¿Cómo formo ese intervalo? Le sumo y le resto el desvío típico. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Esos extremos de ese intervalo, ¿entre cuánto y cuánto van a estar? 70 menos el desvío típico, ¿cuánto sería? 1, no. El desvío típico acá, ¿cuánto No, vale? 3. Bien, entonces 3, 70 menos 3, ¿cuánto me da? 67. Bien, 67. Entre 67 kilogramos y acá si le sumo, me quedaría el otro extremo del intervalo, que sería ¿cuánto? 73. 73. Bien, 73. Entonces, fíjense, lo que me dice esas propiedades es que entre 67 kilogramos y 73 kilogramos, ¿sí? Ahí estarían el 68% de las personas que pesan eso, de toda la muestra sería, de toda la población en estudio, que serían estos 500. ¿Se entiende o no? Sí. Ahora fíjense qué dice lo otro. Si armo otro intervalo, voy a encontrar ya el 95% de los datos. Si formo un intervalo, pero le resto y le sumo 2 veces. 2 veces, o sea, acá hay un producto, ¿sí? 2 veces ese desvío típico. Entonces, por ejemplo, al 70, ¿qué número le tengo que sumar y restar para formar el otro intervalo? 6. Bien, ahí, el 6. 6, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? 64. Bien, entre 64 kilos, ¿sí? Y el otro le sumo. 76.
Bien, entre 64 kilogramos y 76 kilogramos, ¿sí? ¿Pesa qué porcentaje de esos 500 alumnos? El 95%, ¿no? Bien, el 95.44. ¿Se entiende ahí qué significa esto? Por ahí parece chino básico, pero es o sea, es sencillo en realidad, ¿sí? Sí. Ahora, me dicen entre qué valor y valor están, entre qué valores pesa el 99,74%. Entre ¿Cuánto le 9, tengo que sumar? 9, 3, 9. Bien ahí. Entonces le resto y le sumo 9 al 70. Sí. Ujú. ¿Entre cuánto y cuánto? 61 y 79. Exactamente. Entre 61 kilogramos y 79 kilogramos, sí, está el peso del 99,74% de esos estudiantes. ¿Entendieron esa parte? Sí. Por Sí. eso el Yo por lunes. ahí no, bien, no andé en esa parte, pero ustedes tienen un ejemplo en el apunte que también está explicado como paso a paso. ¿Sí? Por ahí yo quería que ustedes sepan que ese 2 sigma, 3 sigma es un producto nomás, ¿sí? Es 2 veces el desvío típico o es 3 veces el desvío típico, nada más que eso, ¿sí? Bien, vamos al más de 90 kilogramos acá. Acuérdense que la tabla me arroja los menores o iguales a un cierto valor, ¿sí? Estandarizado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para descubrir, a ver, el porcentaje y después ese porcentaje poder pasar al número de estudiantes, es lo primero siempre estandarizar la variable. Bueno, estandarizan la variable y me dictan a ver qué les dio. Sí, acuérdense que es 90 menos 70 dividido 3. $90 menos 70 dividido 3 es 6,67. 67, bien. Fíjense que este valor como que se dispara mucho. ¿Y por qué se dispara mucho? Nosotros tenemos la tabla como acotada, ¿sí? Vamos a encontrar esto estandarizado en otra tabla, ¿sí? No lo vamos a usar porque vamos a usar el Infostat nomás para ver. Es algo Pero se atípico. dispara mucho justamente ¿por qué? Porque fíjense que lo que les decía hoy, todos los Sí. datos casi rondan acá, ¿sí? Y acá vimos, o sea que entre 61 y 79 estaban como la mayoría de los datos, y este está muy por fuera, ¿sí? Este valor está por fuera casi de eso, ¿o no? Sí, es atípico. Ahora es atípico. Claro, es muy atípico. Entonces, por eso es que me da un valor estandarizado también alto. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al Infostat para calcular eso, vamos a estadísticas, probabilidades y cuantiles, cargamos todos los datos, que 70 es el promedio de pesos, 9 exactamente, y el valor de X, 90. 90. Sí. Igual acá nos va a calcular todo lo que le pedimos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me pide los menores acá? Sí que eso es lo que yo quiero, porque fíjense que acá lo que tengo que hacer para calcular esa probabilidad de los X mayores que 90, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Yo sé que si grafico eso, ¿sí? No sé en qué lugar va a estar mayores de 90 por acá. ¿Sí? Ponemos por acá, ¿sí? Sabiendo que acá está el 70, que es la media. ¿Sí? Acá está el 70. Entonces, como sé que me arroja la tabla o la probabilidad del Infostat lo de la izquierda, ¿qué tengo que hacer? Para calcular. Ahí.
sé que toda la probabilidad de acá abajo es Restarle 1. 1 bien, menos 1 menos esa probabilidad. Bien ahí. 6,67. Entonces, fíjense, nosotros estandarizamos la variable, nos va a dar seguramente un valor y cuando lo busquemos en la tabla, si hacemos a mano, nos va a arrojar lo mismo que nos arrojó el Infostat. ¿Y cuánto nos arroja acá? La que yo voy a usar para calcular cuánto es acá, fíjense. Es 1, ¿no? Y mayores acá arroja error. Entonces, esa es la probabilidad. 1 menos 1. Entonces, si yo resto 1 menos 1, ¿cuánto es? 0. Bien, 0. Entonces, fíjense que... Y la probabilidad ya de antemano sabía que iba a ser 0, ¿no? ¿Y cuántos estudiantes entonces? Ninguno. No. Claro, ninguno. Es como que es muy... Haciendo esto, que vieron que esto también nos sirvió lo de la teoría. ¿Por qué? Porque si digo ya casi el 99,4% está entre esos valores y este valor ni está ahí, entre el último intervalo que se armó, es como medio imposible, digamos, que esté. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, pero Bien. Por ahí está bueno hacer este del trabajo, pues está engañoso. Digo. Sí. No, no es atípico. ¿O sí? No. Claro. Así que bueno, vamos al C. El punto C me pide calcular los que pesan menos de 64 kilogramos. Esto me pide menos de 64. ¿Qué va a pasar también? Porque fíjense, va a ser súper... ¿Cómo va a ser el número igual? Si tengo que calcularlo de menos de 64. Acá vamos a poner 64. Entonces. Estandaricen la variable, entonces a ver qué les da. Ahí después miramos a ver qué nos da. -2. Bien, ahí -2, exactamente. Fíjense que por ahí la confusión también, ¿sí? Es por qué me dice menos de 64, más de 90, o me dice, por ejemplo, acá, menor o igual a 64, ¿sí? Fíjense que también les agregué eso, porque a veces es confuso eso, ¿sí? Y en realidad es lo mismo. Porque fíjense que yo sé que me arroja el menor o igual, ¿sí? Entonces, por eso fíjense que el Infostat también les pone esto, ¿sí? Ustedes tienen que le arroja el menor o igual a algo, ¿sí? A un valor X. Les arroja el menor o igual y les pone mayor o igual. Pero acuérdense que esta distribución es simétrica y la probabilidad que tengo en un valor negativo, acá por ejemplo, del 2 positivo, y acá si yo busco el del -2, eso tienen en notación ahí, estas probabilidades igual, ¿cómo son? Porque acuérdense que es simétrica la curva. Y es simétrica. Opuesta. Entonces,
Claro, pero la probabilidad, acuérdense que el área bajo la curva, si eso pintado que está ahí, es lo que calculamos con la fórmula de densidad. Porque la fórmula de densidad tiene integral ahí. Tiene integral y la integral me sirve para calcular área bajo la curva. Y el área bajo la curva, en este caso, a nosotros nos da un valor de probabilidad. Por eso es que siempre los valores son de 0 a 1. ¿Sí? Entonces acá yo les agregué eso también. Les agregué para esta clase esa parte, porque fíjense que, a ver dónde acá tengo. Tengo anotaciones acá. Acá miren esta anotación. Si yo calculo la probabilidad de los mayores que menos A, fíjense si calculo toda esta probabilidad que me da acá, es lo mismo que si calculo la probabilidad de los menores o iguales que A. ¿Por qué? Porque justamente la curva esta es simétrica. ¿Sí? Acá este gráfico, ¿sí? Sigan esto nada más, fíjense. Por ahí este gráfico no está muy ilustrativo, pero lo que dice es que si yo tengo un valor, si acá por ejemplo yo sé que tengo -2 de la parte negativa, ¿sí? Acá voy a tener un -2 estandarizado, pero si yo busco, acá está estandarizado, digamos, está en la distribución normal estandarizada, la media mu vale 0. Pero yo sé que acá yo tengo otro valor de z que corresponde al +2. Entonces, por ejemplo, acá está z menores o iguales que -2, ¿sí? Pero sé que acá me va a arrojar un valor de probabilidad en esta parte, toda esta parte. Pero si yo busco acá, ¿sí? Los mayores que 2, los z mayores que 2, ¿qué probabilidad me va a dar? ¿Me va a dar la misma que -2 o distinta? Si es la curva simétrica. La misma. La misma, porque justamente la curva es simétrica, ¿sí? Me va a dar la misma probabilidad. Entonces, por ejemplo, cuando me piden acá, acá me pidieron menores que 64 kilogramos, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que puedo hacer para calcular? Calcular del lado Digo, positivo. fíjense mayor. que acá, exactamente, porque yo pongo, pero me va a dar lo mismo, ¿no? Le cambio el signo. Pongo 64 acá, ¿sí? ¿Qué me dio acá, por ejemplo? Acá fíjense que puse 64 kilogramos, estamos hablando. ¿Qué porcentaje me da de los que pesan menos? Menos o igual, dice. El 2%. Bien, 2% me dio acá. La pizarra acá. Entonces, si yo busco esto, ¿sí? Acá me va a arrojar el 2%. ¿Sí? Si calcula la probabilidad acá. Menores iguales que -2. Eso, si estandarizado en la tabla, igual me va a dar el 2%. Fíjense que si buscábamos eso acá, a ver dónde está la tabla. ¿Cuánto les da? Fíjense acá, -2 les da 0,228, ¿sí? O sea, el 2%. Por ahí, sí, hay explicaciones que hacen esto. Dicen, bueno, a mí la tabla me arroja el valor de la izquierda. Y yo quiero los menores, no los menores o iguales. Entonces, por ahí la lógica es hacer ¿qué cosa? Porque yo sé que este dato me va a dar lo mismo. Pero si yo me pongo acá, el valor de probabilidad que me arroja todo esto no va a ser el mismo.
¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Si yo digo, esta probabilidad es la misma que esta, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por -1. No, fíjense. Si yo sé que, porque me dice los menores iguales. Si yo quiero este cachito de esta porción de probabilidad, ¿sí? Este pedacito acá. Voy a tener que hacer, yo sé que la probabilidad debajo de la curva es 1 menos, y acá, ¿quién estaría? La probabilidad de, perdón, acá la probabilidad, borro esto. Fíjense que es un poco trambólico, pero tiene su lógica, ¿no? Por ahí digo yo, si yo sé que esta probabilidad, porque me está pidiendo, me arroja el mayor acá, ¿sí? Y me está pidiendo los menores, no los menores o iguales. Entonces la lógica es decir, bueno, le voy a restar, ¿sí? Todo a la probabilidad de 1, le voy a restar todo esto le resto porque acá están los menores o iguales. Entonces no me está contando el igual, ¿sí? Y digo, entonces, bueno, voy a calcular en vez el z, pero en vez de ponerle los z menores o iguales que -2, porque el -2 está acá, ¿qué le pongo? ¿El z menor o igual a quién? Al 2 positivo. Al 2 positivo, de la otra parte, exactamente. Entonces pongo 1 menos, y fíjense, porque esto es lo que me arroja a la tabla. Si yo hago el procedimiento, digamos, con la tabla impresa o, por ejemplo, con la tabla, no con el programa sería. Me voy acá a la tabla a ver qué me da. El 2 positivo. Entonces me voy a la... 0.9772. Bien. 0.9772. ¿Y eso a qué es igual? Al 0,03. 2,28. 0,28. Bien. 0,028. 22. 1 menos 0.9772. Y me da lo mismo, ¿no? Porque fíjense que acá hay... Bien, exactamente, me da el mismo, ¿no? Que lo que me dio hoy. Sí, porque por ahí esa es la confusión que puede generarse, ¿sí? 0,228, y en realidad es lo mismo. Justamente por eso les puse, bueno, acá está re deforme mi, mi número, 2%. Fíjense que acá es lo mismo que lo que habíamos calculado hoy, ¿sí? Justamente porque por eso el programa me arroja los menores iguales y después los mayores, porque está puesto así, pero acuérdense que como la curva es simétrica es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí esa no es la respuesta, dijo, porque todavía me pide que cuántos estudiantes, a ver, calculen cuántos estudiantes, porque son el 2%, lo mismo que hicimos hoy con regla de 3 simple. Acuérdense que el 100%, ¿cuántos estudiantes son? 500. Bien.
¿Cuánto les dio? 10. Bien, 10 10. estudiantes. Exactamente. Son 10 estudiantes, sí, 10. 10 alumnos sería. Acá. ¿Todos me siguieron hasta ahí? ¿Quieren que repita algo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá también es como rara la pregunta, raro. Dijo. Porque fíjense que me piden que calcule igual a tal valor. Y la probabilidad, ¿sí? Igual. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Fíjense que a nosotros por ahí abrimos el InfoStat acá. Siempre, acá ya tenemos calculado, porque fíjense que acá nos dice, los menores o iguales que ese valor es este porcentaje, ¿sí? Los mayores acá me quedarían este porcentaje. ¿Y qué pasa cuando la variable es igual? ¿Cuál es la probabilidad? 0. 0. Es 0. Es 0, ¿sí? Porque es difícil, o sea, calcular la probabilidad de un solo valor fijo. O sea que fíjense que el InfoStat ya nos arroja la respuesta acá. Porque si yo quiero calcular también la probabilidad, le voy a tener que restar los dos acá para un valor solo fijo ahí. ¿Sí? Porque yo acá tengo o menores iguales o mayores. Y si tengo que restarle lo de izquierda y lo de derecha, casi siempre obviamente voy a obtener 0. No tengo nunca un valor fijo ahí. ¿Se entiende? Entonces acá ya le arroja el 0%. Bien, ahora 64 kilogramos o menos, me dice. ¿Qué tengo que hacer ahí? Nos quedan 3 minutos. Ah, bien. No es el mismo que ¿Qué tengo C. que hacer ahí? 64 kilogramos o menos, me dice. ¿Qué valores? Si estandarizamos la variable, 0,022. bien, sí, es 2% también. Sí, porque es lo mismo que calculamos hoy, ¿está? Bueno, igual terminamos, chicos. Terminamos el ejercicio. Por ahí está bueno, es el de la carpeta porque es el que a propósito se les puso para que analicen ahí, ¿sí? Yo tengo otro acá ejercicio que los pueden, les dejo para tarea, ¿sí? Acá les había puesto otro, ¿sí? A ver. ¿A dónde deja los Se me ejercicios, fue. profe? Ahí les voy a pegar en un archivo para que ustedes vean, que los hagan en el Drive, les voy a dejar. ¿En el Drive ¿sí? lo deja? Bárbaro. Sí, les voy a dejar en el Drive porque ahí como que se me achicó mucho. Igual espero que hayan entendido, igual por ahí se nos facilita bastante con el InfoStat, pero es casi siempre lo mismo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, nos alcanzó el tiempo. Gracias, profe. Buenísimo, No, muchas es por gracias. Buen fin de semana, profe. Nos vemos, chicos. Chao. Buen fin de. Gracias, Chao. profe. Chao. Gracias, chao. Chau, chau. Chao, hasta luego.